Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un tema que es, bueno, una piedra angular de la medicina moderna, pero que a menudo opera un poco tras bambalinas: el soporte nutricional. Totalmente. Tenemos delante un conjunto de apuntes técnicos muy densos que detallan cómo se mantiene con vida y sobre todo si ayuda a recuperar a pacientes que no pueden comer de la forma habitual. Un mundo fascinante y de una complejidad que la verdad sorprende. Sí, y nuestro objetivo es precisamente desgranar esa complejidad. No queremos quedarnos en la superficie de alimentar por un tubo. Claro. Queremos entender la lógica, la ciencia, las decisiones cruciales que se toman. Los apuntes dividen el tema en nutrición enteral, que es usando el intestino, y parenteral, que va directa a la sangre. Y para darle un hilo conductor, pensaba en un escenario que se menciona uno de los más extremos: el síndrome de intestino corto, donde un paciente pierde gran parte de su capacidad de absorber nutrientes. Me parece un enfoque excelente, porque nos obliga a entender cada pieza en su contexto. Exacto. Y todo el edificio de este conocimiento se asienta sobre un principio de una simplicidad aplastante que los apuntes repiten como un mantra. Si el intestino funciona, hay que usarlo. Esa frase es la clave de todo, ¿verdad? Toda la conversación de hoy girará en torno a por qué esa frase es tan vital y qué hacemos cuando, simplemente, no es una opción. Pues empecemos por ahí, por el escenario donde el intestino sí funciona. Hablemos de la nutrición enteral. Los apuntes dicen que es para cuando el paciente no puede, no debe o no quiere comer. Pero lo que me llama la atención es que no es una decisión que se tome al primer día. Hay un criterio temporal muy claro. Y ese criterio es una barrera de seguridad. Los apuntes hablan de una ingesta oral inferior al 75% de las necesidades durante, más de 5 o 7 días. Que no es un número al azar, entiendo. Para nada. Es el punto de inflexión en el que el cuerpo ya no puede compensar. A partir de ahí, la desnutrición empieza a hacer un daño real en la masa muscular, en la función inmune, y hay que intervenir. Entendido. Es una intervención proactiva, no una medida de último recurso. Y el material destaca sus ventajas. Es más fisiológica, provoca menos infecciones y es más económica. Lo de fisiológica parece la clave. Es el pilar de todo. Usar el tracto digestivo, incluso con una sonda, mantiene viva lo que los apuntes llaman la barrera mucosa intestinal. La barrera mucosa. Imagínala como un muro de ladrillos muy bien sellado que impide que las bacterias del intestino se cuelen en el torrente sanguíneo. Vale. Si dejas de usar el intestino, ese muro se debilita, las juntas se abren y corres el riesgo de infecciones sistémicas gravísimas. Mantener el intestino activo es mantener una de las defensas más importantes del cuerpo. Vale. La importancia de usarlo queda clarísima. Pero, ¿cómo se accede a él? Porque los apuntes hablan de sondas por la nariz, las nasoenterales, y luego algo que suena mucho más serio: las ostomías. Pues la diferencia principal es el tiempo. Las sondas nasoenterales, que van por la nariz hasta el estómago, que sería la nasogástrica, o hasta el intestino delgado, la nasoyidunal. Esas son para un soporte a corto plazo, ¿no? Exacto, hablamos de semanas. Son relativamente fáciles de poner y de quitar. Pero una ostomía, eso es una cirugía para crear un acceso directo a través del abdomen. Suena increíblemente invasivo solo para alimentarse. Y lo es. ¿Qué tipo de paciente necesita algo tan permanente? Es una excelente pregunta, porque sí, es un paso muy serio y se reserva para cuando la necesidad va a ser a largo plazo, meses o incluso de por vida. Ah, vale. Piensa en un paciente con secuelas neurológicas de un ictus que le impiden tragar de forma segura, o ciertos tipos de cáncer de cabeza y cuello. O enfermedades neurodegenerativas, quizá. También. En esos casos, tener una sonda atravesando la nariz y la garganta durante meses es incómodo, aumenta el riesgo de sinusitis, de lesiones. Una gastrostomía, que es un pequeño tubo directo al estómago, es mucho más cómoda, segura y digna para el paciente. Apuntes mencionan contraindicaciones absolutas, momentos en los que es directamente peligroso usarla. Hablan de íleo, obstrucción intestinal, hemorragia activa. ¿Qué pasaría si ignoramos esas señales y metemos alimento en un intestino que está, no sé, paralizado? Sería un desastre. Es pura física. Si el intestino está paralizado u obstruido, el alimento entra pero no puede salir. Claro. Se acumula, distiende la pared intestinal como un globo, causa un dolor terrible, vómitos y, lo peor, puede comprometer el riego sanguíneo del propio intestino y hasta causar una perforación. Una emergencia, vaya. Total.
Por eso, antes de empezar, siempre hay que asegurarse de que la carretera esté despejada y en movimiento. Entendido. Profundicemos entonces en qué llevan estas fórmulas. Porque si hay que tener tanto cuidado con todo, me pregunto, ¿qué contienen exactamente estas bolsas? No es un simple batido, ¿verdad? En absoluto. Y esa es una de las grandes revoluciones en este campo. La composición es increíblemente sofisticada y se adapta a cada necesidad. A ver. Los apuntes las clasifican muy bien según la complejidad de los nutrientes. Las más comunes son las poliméricas. Contienen proteínas, grasas e hidratos de carbono enteros, como si fuera comida normal licuada. Para un sistema digestivo que funciona bien. A pleno rendimiento, sí. Pero luego la cosa se complica. Se mencionan fórmulas semielementales o peptídicas. Exacto. Estas son para cuando hay problemas de absorción, por ejemplo en una pancreatitis o en la enfermedad de Crohn. Vienen, por así decirlo, predigeridas. Predigeridas. Sí, las proteínas no están enteras, sino rotas en cadenas más cortas, péptidos, que son mucho más fáciles de absorber por un intestino que no está al 100%. Y leyendo esa parte me detuve en un concepto que me explotó la cabeza. Farmaconutrientes. ¿Me estás diciendo que ahora hay fórmulas que incluyen componentes que actúan como si fueran medicamentos? Has puesto el dedo en la llaga. Es que pensaba que la nutrición era para nutrir, no para tratar activamente. Ese es el cambio de paradigma. La nutrición moderna ya no es solo dar de comer. Es una herramienta terapéutica activa. Los apuntes se centran en 3: glutamina, arginina y ácidos grasos omega 3. Vale. La glutamina y la arginina son aminoácidos que, en situaciones de estrés extremo como un gran quemado o una cirugía mayor, se vuelven condicionalmente esenciales. ¿Qué significa eso exactamente? Condicionalmente esencial. Significa que la demanda del cuerpo es tan brutal que supera su capacidad de fabricarlos, y hay que darlos desde fuera. La glutamina es combustible para las células intestinales, ayuda a mantener esa barrera mucosa de la que hablábamos. Ajá. La arginina potencia el sistema inmune y la cicatrización, pero, y esto es muy importante, no son caramelos. Sí, vi una advertencia muy seria en los apuntes. Dice que dar arginina a pacientes con sepsis severa se asoció con un aumento de la mortalidad. Eso es muy fuerte. Es un recordatorio potentísimo de que estamos hablando de fármacos. La arginina, en el contexto equivocado de una inflamación descontrolada como la sepsis, puede echar más leña al fuego. Es medicina de precisión. Ya veo. El omega 3, por otro lado, tiene un efecto antiinflamatorio muy útil en pacientes con distrés respiratorio agudo. Fascinante. Se entiende que con estas fórmulas tan complejas, el manejo en casa debe ser increíblemente estricto. Y es que una mala práctica en casa puede echar por tierra todo el trabajo del hospital. Son pautas que salvan vidas. La primera parece muy simple. La posición. Elevar la cabecera de la cama a 30 grados. Con eso evitas que el alimento refluya hacia el esófago y pueda desviarse a los pulmones, causando una neumonía por aspiración. Luego está la higiene, claro. Irrigar la sonda con agua segura. Pero lo que me pareció crucial son los tiempos de colgado. Crítico. Una fórmula nutricional a temperatura ambiente es el paraíso para las bacterias. Los apuntes son muy claros. Un preparado en polvo, reconstituido en casa, no puede estar colgado más de 4 horas. ¿Y uno de fábrica? Un sistema cerrado, estéril, puede aguantar hasta 24. Superar esos tiempos es comprar papeletas para una gastroenteritis o algo peor. Y todo este proceso no es para siempre. O al menos esa es la esperanza. ¿Cómo se vuelve a la comida normal? Me gustó mucho la regla del 60% que se menciona. Es un concepto muy práctico y seguro. No es un interruptor que apagas. La sonda no se retira hasta que el paciente demuestre que puede cubrir al menos el 60% de sus calorías diarias por la boca. De forma sostenida, claro. Eso es. Es un destete gradual. Se suele reducir la infusión durante el día para que el paciente sienta hambre y se mantiene un soporte por la noche, hasta que finalmente puede volar solo. Muy claro. Hemos cubierto en detalle la vía amderal, el plan A, pero los apuntes son realistas. A veces el intestino simplemente no funciona. Y eso nos lleva al otro gran universo del soporte nutricional. La nutrición parenteral. La última frontera, cuando no hay más remedio, es la administración de nutrientes directamente en una vena. Y aquí la gran división parece ser qué vena se elige. Los apuntes diferencian entre vía periférica, en un brazo, y vía central, en una vena grande del tórax. Y todo parece depender de un número mágico. 900 miliosmoles por litro. Ese número, la osmolaridad, lo es todo. La osmolaridad es, en esencia, la concentración de la sal.
de la sopa que vamos a infundir. De la bolsa de nutrientes. Exacto. Y la nutrición parenteral es una sopa muy, muy concentrada. Tiene azúcares, aminoácidos, grasas, vitaminas, minerales, todo en una bolsa. Entonces toda la decisión entre una simple vía en el brazo y un catéter mucho más complejo se reduce a la concentración de líquido. Es así de crítico. Sí, exactamente. Si infundes una solución tan concentrada, por encima de esos 900 miliosmole, en una vena pequeña y frágil de un brazo, la quemas. Vaya. Provocas una flebitis, una inflamación química que trombosa la vena y la deja inservible. Por eso la vía periférica es solo para soluciones menos concentradas y para muy corto plazo. Para una nutrición completa y prolongada, necesitas una autopista. Una autopista. ¿Te refieres a una vena central, como la subclavia o la yugular? Precisamente, en esas venas que desembocan cerca del corazón, el flujo de sangre es tan masivo y tan rápido que la solución se diluye de forma instantánea al entrar en contacto con la sangre. Es una solución de pura hemodinámica, entonces. Sí, para proteger la pared de la vena. Pero claro, esta vía, aunque necesaria, no está exenta de peligros. Los apuntes son muy directos al respecto. El riesgo de infección me parece el más grave. Es la mayor amenaza. Un catéter central es una puerta de entrada directa para las bacterias al torrente sanguíneo. Se salta todas las barreras. Y puede ser mortal. Una infección de catéter puede provocar una sepsis y sí ser mortal. Por eso su manejo requiere una asepsia exquisita. Otros riesgos son la trombosis de la vena o las complicaciones metabólicas, como la hiperglucemia. El azúcar alto, claro. Estás metiendo glucosa directamente en la sangre. Ajá. De hecho, los apuntes dan una cifra de seguridad muy precisa. No infundir más de 5 miligramos de dextrosa por kilo de peso por minuto. Es un control al milímetro. Es un equilibrio muy delicado. Te está saltando toda la regulación que hacen el intestino y el hígado. El páncreas tiene que trabajar a marchas forzadas para producir insulina y a menudo no da abasto. Perfecto. Pues con todas estas herramientas en mente, volvamos al reto que planteamos al principio. Aterricemos todo esto en el caso del síndrome de intestino corto. El escenario donde todo se pone a prueba. Aquí es donde vemos la aplicación secuencial y combinada de todo lo que hemos hablado. Es un viaje terapéutico larguísimo. Los apuntes lo dividen en 3 fases. La primera es la de nutrición parenteral total. Correcto. Dura 1 o 2 meses. El paciente depende al 100% de la vía intravenosa para sobrevivir. Se estabilizan sus líquidos, sus electrolitos, se le nutre. Pero no se deja el intestino abandonado. Ahí está lo genial. No. Simultáneamente se empieza a infundir por la sonda enteral cantidades minúsculas de una fórmula muy simple. ¿Para qué? Si no puede absorber casi nada. No es para nutrir. Es lo que los apuntes llaman un estímulo trófico. Es como susurrarle al poco intestino que queda: «Hey, no te duermas, te vamos a necesitar». Qué buena analogía. Esas pequeñas cantidades estimulan las células intestinales para que no se atrofien y empiecen a crecer, a hipertrofiarse, a adaptarse para trabajar el doble en el futuro. ¡Qué inteligente! ¿Y la segunda fase? La fase de transición. Y aquí es donde se necesita una paciencia infinita. Puede durar de 1 a 2 años. Un momento. 2 años. Estamos hablando de un proceso de rehabilitación intestinal que dura más que muchas carreras universitarias. Totalmente. La resiliencia que deben tener el paciente y el equipo médico es inimaginable. Vaya. Durante esos 2 años se va reduciendo muy lentamente el aporte parenteral, mientras se aumenta también muy lentamente la nutrición enteral, y se introducen algunos alimentos por boca. Pero no cualquiera. No. Los apuntes son muy específicos. Líquidos templados, hidratos de carbono simples, grasas de cadena media que se absorben más fácil, nada de lactosa. Es una reeducación intestinal a cámara superlenta. ¿Y la fase final? La fase de rehabilitación, que puede extenderse hasta el 3er año, es el momento de la verdad. Ahí el intestino ha alcanzado su máxima adaptación posible, y se ve si el paciente ha logrado la autonomía total. ¿O si necesitará soporte por vida? Quizá parenteral solo por la noche, para el resto de su vida, sí. Es el ejemplo más espectacular de la plasticidad de nuestro cuerpo y de la sofisticación de estas terapias. Queda clarísimo. Tras este análisis, la imagen que me queda es que el soporte nutricional es una ciencia de una precisión asombrosa. Cada decisión está calculada, desde la vía de acceso hasta el último aminoácido de la fórmula. Es un balance constante de beneficio y riesgo. Exacto. Y todo vuelve a esa idea inicial que parece tan simple pero que lo es todo. Si el intestino funciona, úsalo. Hemos visto las enormes complicaciones y riesgos que implica tener que sustituirlo.
Totalmente. Nos enseña a respetar la increíble eficiencia de un sistema que damos por sentado cada día. Totalmente de acuerdo. Y mientras hablábamos de estas fórmulas modernas, estériles y perfectamente balanceadas, no he podido evitar pensar en una cosa. Dime. Los apuntes desaconsejan las fórmulas artesanales por el riesgo de contaminación. Y eso me deja con una pregunta. ¿Qué demonios hacían antes de que existiera toda esta tecnología? Es una reflexión potente, sí. Nos hace imaginar los enormes desafíos de los pacientes y cuidadores de hace solo unas décadas, probablemente usando licuados caseros con el riesgo que conllevaba. Nos sitúa ante el valor real de la ciencia moderna que ha transformado condiciones que antes eran una sentencia en retos manejables, aunque sean maratones de años como el que acabamos de describir. Es un avance que a menudo no vemos, pero que está salvando y mejorando vidas cada día.